Uno lee las estadísticas, las cifras de la situación en Europa, Estados Unidos, en algunos países asiáticos, y llama la atención que el número de nacimientos se va reduciendo de manera dramática. Pareciera que los jóvenes no quieren tener hijos por múltiples razones. Y los que quieren tener hijos, ¿cómo se preparan? Porque ¿cuáles son los elementos que entran en juego? ¿Preparación psicológica, temor a la responsabilidad que viene por delante o son consideraciones meramente económicas? También, por ejemplo, luego de haber hablado de la quiet ambition, el joven de hoy quiere ser más libre. Y cuando digo el joven, estoy hablando desde de jóvenes hasta de 40 y 45 años. Quieren ser más libres, tener menos compromisos y tener hijos sin lugar a dudas es un compromiso o es en letras mayúsculas el compromiso. Y les digo yo que tengo 5. Vamos a abordar este tema hoy. Vamos a esta España. En la ciudad de Valencia está Sara Navarrete. Sara es psicóloga, dirige el Centro de Psicología Clínica y de la Salud en la ciudad de Valencia y es directora del programa Ahora Yo para Gestión Emocional de las Mujeres. Sara, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buenos días. Y subiendo un poquito en la geografía, pero sin abandonar el Mediterráneo, llegamos a la ciudad de Barcelona, donde está también otra psicóloga, en este caso psicoterapeuta y psicoanalítica, Fabiana Díaz Irizarry. Fabiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quiero tener hijos en líneas generales? Y después vamos desmenuzando el asunto. Comencemos con Sara Navarrete en Valencia. Bueno, pues sí que es cierto que se está viendo, ¿no?, una tendencia en la gente joven bueno, de no tener hijos, ¿no? Entonces, nosotras, desde la psicología, lo que estamos entendiendo es que sí es cierto que bueno, pues las edades se han retrasado un poquito, ¿no? Sí que es cierto que llega un punto en el que bueno, estos jóvenes tienen que buscar un trabajo, tienen que buscar una estabilidad, ¿no? Y es cierto que esto se va retrasando y llega un momento en el que bueno, muchos jóvenes pues dicen, bueno, ya llegados a este punto, hasta que yo no encuentre esa estabilidad, no voy a poder ser padre o madre. Entonces, nosotros lo que vemos es un retraso, eso de entrada, ¿no? En la edad. Cada Sí. vez se están teniendo hijos más mayores, desde hasta 40, 42, 45 años, ¿no? Y un motivo puede ser la parte de búsqueda de empleo, la estabilidad y el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Que sí que es cierto que vivimos en una sociedad donde predomina el amor líquido, ¿no? Esta falta de consistencia en las relaciones. Entonces, no sé, César, si te he respondido a la pregunta, pero estos factores sí que son bastante importantes, ¿no? Claro que has respondido a la pregunta. ¿Tú cómo ves el asunto, Fabiana? Estoy de acuerdo con mi colega. Yo creo que también hay algo que podemos agregar, que es que hoy en día las generaciones estamos cada vez más acostumbradas, y las generaciones jóvenes más, a la inmediatez. Hay algo con la inmediatez, con el tema de la globalización, con la información. Y ser padres es lo opuesto a lo inmediato. O sea, no es un proyecto a corto plazo, sino a muy largo plazo. Es una decisión que no se puede echar para atrás, una decisión de por vida. Y eso conlleva un compromiso muy serio, unido a varios temas de valores también. Y eso, Ujú. eso ya también cambia de país en país, por cierto. Ujú. A ver, el fenómeno se da básicamente en países del primer mundo, en países desarrollados. Ocurre en buena parte de Europa, ocurre en Estados Unidos, ocurre en buena parte de los países más avanzados de Asia. ¿Por qué no ocurre en buena parte de la América Latina o en el sudeste asiático o en África, por ejemplo? Le pregunto a Sara Navarrete. Bueno, pues es posible que un factor tenga que ver con el desarrollo de la mujer, ¿no? Es Ujú. decir, en estos países que comentas,
sí que es cierto que hemos visto un paso cultural en el cual la mujer, los roles clásicos se centraban en que la mujer estaba en casa cuidando a los hijos, bueno, cuidando el hogar, y sí que es cierto que llegó un punto en el que la mujer se incorporó de forma, bueno, pues importante, ¿no? En el mercado laboral. Entonces, muchas mujeres sienten el punto, ¿no? De decir, bueno, es que si yo voy a ser madre, voy a tener que sacrificar parte de mi Mm. carrera profesional, ¿no? Entonces, este factor puede influir notablemente en el hecho de que en estos países quizá, ¿no? Como más evolucionados o desarrollados, se esté, bueno, pues esté pensando más en el tema de los hijos, ¿no? No se tengan hijos así de forma tan temprana como en los otros países que comentas, César, ¿no? Entonces yo creo que esto es un factor Sí, bastante importante. sin duda, porque, por ejemplo, tiene hasta consecuencias económicas serias. En Europa el problema es que no hay gente de relevo que venga para poder trabajar y mantener a todas las personas que ya entraron en edad de retiro. Y en China tienen el problema de que durante años habían limitado un bebé, un niño por pareja, y ahora tienen que revertir porque se están quedando sin gente. A ver, Sí. la mujer antes, en generaciones previas, tenía entre sus prioridades el tener hijos, el tener por lo menos un hijo o dos hijos. Y eso no sé si obedecía a un patrón religioso, de formación cultural en general. Pero ahora eso ya no es prioridad, le pregunto a Fabiana Díaz. Creo que con esta, vamos a decir, con este panorama más amplio, se le ha logrado dar valor a otras cosas de la mujer que antes no tenía, no lo tenía, no se lo querían dar, no había el permiso de tenerlo. Entonces, esta capacidad de desarrollo profesional a nivel artístico en muchos ámbitos donde la mujer está presente hoy en día, antes o estaba prohibido o era mal visto, y simplemente era valorada por su capacidad reproductiva. Mientras más hijos, es como que, bueno, soy más mujer si tengo más hijos. Y eso es una característica muy de Latinoamérica, para hablar de lo que estabas comentando Ujú. antes. Estamos en países muy matriarcados, es la madre, y la madre es la adorada, es como la que se respeta a la familia, es la madre. Entonces, creo que hay una asociación a eso y al poder un poco, diría yo, abrir los ojos y tener, yo digo que es un tema también de privilegio de estos países ya desarrollados, que la gente tiene mucho chance, primero, de desarrollarse en otras áreas que no nada más sea la reproductiva, y hay mucho chance de elegir, que creo que eso es importantísimo. ¿Cuánta de esta natalidad de estos países que hablabas simplemente son niños que llegan y ya? Son niños porque Sí, no hubo protección, no hubo planificación, y eso quizás es lo terrible de un crecimiento así, ¿no? De la población, un crecimiento sin un espacio para recibir a ese hijo que viene, ¿no? sin duda, pero ese ya es otro problema. Sara, en algún momento, en una intervención previa, hablaste, y creo que la expresión fue, en estos tiempos de amor líquido. Me llamó mucho la atención eso del amor líquido. ¿Qué es el amor líquido? ¿Y cómo era el amor antes? ¿Sólido? Sara, por favor. Claro, mira, tiene que ver mucho con la parte de lo que nosotras vemos y seguimos con la parte femenina, ¿eh? Es decir, con lo que Ujú. nosotros vemos en las mujeres que llegan a la consulta. El amor líquido se define por como, pues como un líquido, ¿no? Se escapa entre las manos, no es sólido. Anteriormente sí que es cierto que una vez más por la educación, ¿no? que recibían las mujeres, pues la mujer tenía que estar en casa, cuidar al hombre y no por creencias religiosas, sociales, políticas, el divorcio era algo bueno, pues que estaba muy mal visto. Y se divorciaban las personas que quizás sufrían malos tratos y ni aún así, ¿no? En la actualidad, ¿qué sucede? Que se ha llegado, esto es una opinión personal, ¿no? Al polo opuesto. El polo opuesto es
que, como comentaba mi compañera, queremos todo ya, inmediato, y buscamos el placer y la satisfacción. Es decir, lo que nos cuesta, lo que nos hace sufrir, lo que nos consume, no nos interesa. Entonces vemos que los jóvenes, tanto mujeres como hombres, consumen el amor y consumen la primera fase del amor, es decir, esa fase en la que me encanta la persona, hay mucha pasión, hay mucha ilusión. Pero cuando llegamos a la fase de compartir valores, de compromiso, ¿no?, de amistad dentro del amor, entonces ya no nos interesa, porque aquí ya esto implica un proyecto a largo plazo, implica quizá conversación, diálogo, trabajo, no crecimiento conjunto, y de alguna forma muy inconsciente esta era o esta sociedad nos inculca, ¿no?, de forma, como he dicho, ¿no?, como muy, muy inconsciente, muy a través de las redes, muy a través de las pantallas, a lo rápido y lo que me da placer instantáneo. Entonces, el amor líquido al final es este amor, estas relaciones que duran 2, 3 meses y que no se consolidan, porque en el momento en el que yo ya he consumido ese amor, paso a otra relación donde me vuelva a dar, ¿no?, ese subidón, esa adrenalina, esa ilusión de las primeras fases. Entonces, claro, esto también va a influir, por supuesto, en que las parejas pues les cueste más, uno, comprometerse, y sí que es cierto que si no hay un compromiso previo va a ser más complicado planificar o poder traer un hijo al mundo o construir una familia, ¿no? Dada la explicación de Sara, te pregunto, Fabiana, lo siguiente. Asumamos una pareja que pues pasan los meses y siguen estables y se compenetran y se quieren cada día más, y pasa un año y pasan 2 años, y de repente uno de ellos dice, me gustaría tener un hijo tuyo, o me gustaría tener un hijo contigo. Si los dos están de acuerdo, magnífico, a procurarlo. Pero si no hay uno que esté de acuerdo, ¿qué pasa? Te lo digo porque he conocido casos de parejas muy estables, con varios años ya, que han decidido no tener hijos. ¿Qué ha ocurrido en esos casos? Fabiana. Yo creo que, muy bien, yo creo que allí lo más importante es conocerse, ¿no? La pareja, estar muy claro, y ese tiempo, como dices, esos meses o esos años, y toma quizás hasta la vida conocerse bien, pero deben dedicarse a entender cuáles son las expectativas del otro y de cada uno del otro dentro de la pareja. Esto tiene que estar muy claro. Para la llegada de un hijo es importante que haya un consenso, que este hijo sea querido por los dos, porque César, tener un hijo es una responsabilidad muy grande, un compromiso, y al final, idealmente, nacen del amor. Los hijos nacen del amor. Ujú. Y si hay este desequilibrio, sin duda, tener hijos va a ser mucho más retador y mucho más difícil si la pareja no tiene una misma idea y no están en la misma sintonía, digamos. Muchas veces ocurre que hay separaciones de la pareja, por eso hay que estar muy Sí, claros antes de emprender un proyecto largo, si están alineados en los deseos, ¿no? Para que este proyecto al menos pueda durar más tiempo. El espacio mental de los dos de la pareja a veces sucede que en un principio ninguno de los dos quiere un hijo, por ejemplo. Estamos ujú, claros y bueno, nos podemos hasta casar y estamos claros. Y quizás llega un momento de la vida que 10 años, algo más, y yo quiero tener un hijo ahora, y ahora tú no quieres. Y allí empiezan esas diferencias, y sí, sí puede ser una razón de ruptura o de mucho conflicto dentro de la pareja. Ujú. ya lo veo. Les quiero agradecer de verdad el haber compartido con nosotros en esta mañana a Fabiana Díaz Irizarry en Barcelona y más abajito, pero siempre sobre el Mediterráneo, a Sara Navarrete en Valencia. Sara, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y muchísimas gracias, Fabiana. Muchas gracias a ti, César. Hasta luego. Vamos a una pausa. Al regreso seguimos hablando de mujeres, pero esta vez de el rol que han tenido las mujeres en el proceso de unión, de consolidación de la oposición venezolana en estos últimos acontecimientos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.